Quemar el monte, sí, quemar el monte, pero para mejorar el ecosistema. Quemar el monte con método, con equipo, con objetivos y evaluando los resultados. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Hoy, en el programa 86 del martes 9 de febrero, hablamos sobre quemas prescritas. ¿Quemas prescritas? ¿Y con quién? ¿Con quién hablamos? Hablamos con Javier Madrigal, que el nombre a lo mejor no os suena, pero esperaros que cuando os diga quién es en Twitter, seguro que lo conocéis. Pero antes de darle paso a Javier, ¿qué tal tu semana, Enoc? Muy bien, muy bien. De hecho, esta semana pasada estuvimos en la semana de la divulgación con Brutal y Aventuras Bardudas, que estuvo muy bien. Sí, que menudos huevacos tenemos no haberlo dicho la semana anterior para animar a la gente a apuntarse. Esto de grabar con antelación, nos está pasando factura, ¿eh? Nos está pasando factura. Está muy bien para algunas cosas, pero para la actualidad se nos va muchas veces. Sí, bueno, pero a lo mejor todavía quedan eventos de la... Bueno, la semana era la semana y ya está, ¿no? No había... Sí, es la semana. Bueno, pues nada, oye, pues hasta apasionante, hasta muy chula, nos lo hemos pasado muy bien, espero. Bueno, ¿y tú qué tal tu semana? Preparando esa... Bueno, mira, fíjate, voy a decirte lo mismo, preparando eso, que siempre que haces formación, pues mola un montón. Y luego organizando proyectos, organizando cositas, que es una parte importante, ¿no? Cuando empiezas a tener equipo, el organizar el trabajo de un año por delante, hay veces que te lleva más de lo que piensas. Sobre todo los primeros tochos que organizas, te lleva tiempo y hemos estado ahí organizando cositas y bueno, ya iré contando cositas web que está haciendo, pero no puedo decir nombre porque hasta que no estén visibles no la quiero decir. Y es que está con eso, no está con nada así, con nada nuevo que se pueda decir. Bueno, y ahora sí, ¿no? Venga, sí, dinos quién es el invitado. Pues hoy tenemos con nosotros a Javier Madrigal, que es divulgador científico sobre incendios forestales, investigador del INIA y profesor asociado a la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Javier. Y en Twitter, Fuegolab. Ahora sí. Que seguro que hay por tu nombre, igual te conoce menos gente, pero Fuegolab, la verdad que a quien interese el tema de incendios forestales, si os interesa este tema y no lo conocéis, mira, como el podcast se puede parar un segundo, vais a Twitter, le dais a seguir y volvéis a escuchar el programa. Bueno, el INIA, que es el instituto que he dicho profesor, investigador del INIA, ¿qué es el INIA exactamente? Sí. Es el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Es un organismo público de investigación, ahora que está tan de moda el Instituto de Salud Carlos III, desafortunadamente, por el tema COVID, pues es un organismo equivalente al Instituto de Salud Carlos III, pero en temas agrarios y forestales y alimentarios. Además está ahí al lado de la Universidad de Alcalá. Ahí hay una finca de línea, hay la finca del Encín, pero nosotros estamos en la carretera de La Coruña. Muy bien. Enfrente del hipódromo. Muy bien, muy bien. Pues vamos con el empleo, ¿no, Enoc? Venga, vamos allá. Bueno, lo primero ya sabéis, antes de entrar en temas más chulos, vamos a dar el consejo de empleo que siempre nos trae Enoc Martínez, que ya sabéis que es el director de la web trabajaenmedioambiente.com, la web referencia de búsqueda en el sector ambiental de empleo, ingenieros, biólogos, ambientólogos, pues para todos hay ofertas relacionadas con el medio ambiente ahí. Y Enoc, ¿qué consejo damos esta semana a la gente? Pues esta semana voy a dar un consejo que en tema de empleo parece que cuesta muchísimo. A mí me resulta súper chocante. Y es compartir. Comparte, ¿vale? Y no estoy hablando solo de conocimiento de yo sé esto y divulgo sobre esto y tal. No. Compartir significa que si encuentro una oferta de empleo muy chula, compártela. No pasa nada.
O sea, esto no, o sea, no es un tesoro de como el Señor de los Anillos. Mi tesoro, mi oferta, no quiero que nadie la vea. Comparte, eso crea alianzas increíbles. Si tú ves una oferta en Facebook y citas a alguien, tienes un amigo y dices, ostras, qué bien le vendría, y le citas, y luego ese amigo consigue esa oferta de empleo, va a estar agradecidísimo, vamos, y va a ser genial. Y no voy a decir frases de coaching de estas de compartiendo y siendo más se llega más lejos y esas cosas, pero comparte, por favor, que entre todos al final conseguiremos más cosas. Y entre nosotros tenemos las estadísticas. O sea, la gente ve las ofertas en redes sociales y entra a la web. De verdad, o sea, tanto cuesta si las encontrado por redes sociales, darle un retweet o un compartido, que lo sabemos que las veis por ahí, que lo sabemos, que tenemos ese dato, leche. Bueno, venga, tu pregunta, Javier. No. Bueno, Javier, la pregunta que hacemos en todos los programas. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta donde estás ahora? Pues mira, os va a sorprender un poco, pero de pequeño lo que quería era ser profesor de educación física. O sea, tenía bastante claro que iba a ser INEF. De hecho, estuve preparándome las pruebas en el instituto y después en el último año, lo que era mi época era el COU, a la segunda de bachillerato, pues me cruzaron los cables, cambié de opinión. La verdad es que saqué buenas notas ese año y un poco también mi entorno, pero hombre, ¿cómo vas a hacer educación física y tal? Hay otras cosas, tal y cual. Y nada, estuve mirando carreras y justo en Córdoba, hacía un par de años que empezó Montes. A mí siempre me ha gustado también el tema de naturaleza, medio ambiente y demás, y decidí probar y aquí estoy, después de tantos años. O sea, que fijaos que rocambolesco todo en este caso. Oye, pues no sé, en aquella época a lo mejor era... Yo recuerdo cuando... Y no nos debemos llevar tantos años, pero cuando yo entré a la universidad, INEF era de las carreras más pedidas y más valoradas. Quiero decir, se pedía una nota muy alta, había pruebas de acceso, o sea, jolín, sí. INEF era una carrera en condiciones, ¿eh? Sí. Era difícil entrar porque no solamente había que tener buena nota, como mínimo un notable, de nota media, sino que además encima había que aprobar las pruebas físicas, que eran bastante duras, a las pruebas de acceso en aquella época. O sea que sí que lo tenía bastante claro y bueno, incluso el propio entrenador que tenía, que era yo soy de Lucena, de un pueblo de Córdoba, del sur de Córdoba, y allí pues los que estaban en el patronato deportivo me ayudaban y tal a entrenar. Y ellos mismos me decían, no, hombre, no, haz otra carrera, tal, pero claro, era justo el declive de Barcelona 92 y entonces era una profesión que había cogido mucho auge, pero que se preveía que iba a ir en declive. Yo creo que se equivocaron un poco, pero bueno. Bueno, pues bueno, entre unas cosas y otras me reconducí hasta aquí y mira, o sea, que por eso cuando me pregunté muchas veces, porque la profesión en mi caso no fue vocacional en ese sentido, o sea, mi vocación era más el tema del deporte, ¿no? Pero da igual, uno se hace vocación al andar, o sea que... Y porque claro, yo te digo, bueno, sí, obviamente se equivocaron porque yo te estoy hablando del año 99, que estoy hablando de mi experiencia y ya habían pasado unos añitos y eso seguía ahí en el hype. No, estamos hablando del 92 justo, o sea, yo terminé el bachillerato en el 92. Claro, pues ahí está. Y luego cuando terminaste Montes, de salir un recién licenciado, vamos, no sé cómo es si es ingeniería o cómo es ingeniería en técnica sí, o... Sí, ingeniería de Montes. En Córdoba solo hay la técnica superior, no había la de grado medio. En aquella época había la posibilidad, estaba en Madrid solamente, que estaba ingeniería forestal de grado medio antiguamente, ahora ya no existe, han pasado todos a grado, y la ingeniería superior que se llamaba, que ahora pues ingeniería de Montes ya está. Y nada, allí pues hice la carrera y en principio la salida profesional que teníamos en Andalucía relativamente sencilla, sobre todo porque estaba empezando a engordar, se puede decir, a tener bastante ojera la antigua empresa pública ECMASA, que era el equivalente a Traxa, ¿no? Es una empresa pública que ahora se ha transformado en la Agencia de Aguas y Medio Ambiente de Andalucía, AMAYA, ¿no? Y entonces era una cantera de todos los titulados que salíamos de la carrera, no todos, pero una gran parte de los profesionales que salíamos con el título, pues nos colocábamos ahí. Entonces empecé ahí en la antigua ECMASA, ¿no? Ahora AMAYA. Y ya está, y camino a andar y camino al final... acá. Sí, o sea, os comento un poco, sí, después ahí estuve más o menos un año haciendo proyectos de hidrología. Yo ya tenía hice el proyecto fin de carrera en temas
justo de quemas prescritas, lo que hoy vamos a tratar. Y mi idea era empezar a hacer las campañas con Enmasa, que era la empresa encargada de gestionar el plan Infoca, ¿no? Los planes Info de las comunidades autónomas, los planes de incendios forestales de las comunidades autónomas. Pero con esto de que uno empieza y empecé a hacer con esto de hidrología, pues digo, mira, no, este año no voy a hacer, voy a aprender un poco, no me voy a meter directamente a temas de incendios, voy a aprender un poquito de otra cosa, a ver si me gusta también. Y estuve ahí este año haciendo proyectos de hidrología, y durante ese primer año fue cuando me salió una oferta de trabajo en el INIE. En el INIA, donde ahora trabajo, porque mi directora, en su momento mi directora de tesis también estuvo haciendo una de las visitas a las quemas prescritas que estuvimos haciendo durante mi proyecto de fin de carrera. Entonces me conoció, también leyó el proyecto de fin de carrera, le gustó y demás, y me dijo, mira, pues ha salido una plaza por si te interesa. Estando yo allí en Enmasa, eché los papeles para esta plaza de INIA y tuve la suerte de sacar un contrato ahí y hasta hoy. O sea que realmente esa ha sido mi trayectoria. O sea, no es un poco aburrida, pero es así. Estuve un año en Enmasa y el resto de mi vida profesional en el INIA. O sea que así. Me llama la atención porque ahora cuando alguien dice que le gustan los temas del medio ambiente, normalmente piensa a lo mejor más en otro tipo de carreras, más en ambientales, más, pero claro, que en aquel momento es que ni existía y la biología en aquel momento a lo mejor era menos de campo que ahora. Cuando alguien dice me gusta el medio ambiente, por lo menos lo que hemos tenido nosotros aquí en el programa, siempre es, y por eso quería hacer ambientales. O ramas de este estilo. Normalmente los ingenieros, sobre todo de aquella época, no eran tanto me gustaban los temas de medio ambiente. O sea, normalmente como me gustaba el campo, pero no tanto el medio ambiente dicho así como tal. Más claro, pero yo desde mi desconocimiento, yo cuando vi los temarios de las carreras, en la típica guía esta que ya ahora se consulta todo por internet, pero la antigüedad de que yo en mi caso pues tenía mi guía del librito con las carreras más o menos que se estudiaban en Córdoba y en el resto de España, y veía los temarios y lo que se daba en cada asignatura a lo largo de la carrera, y que me pareció una carrera muy completa, fíjate, o sea, desde mi desconocimiento y dijo, pues se tocan un montón de cosas diferentes, ¿no? En esta carrera, ¿sabes? Porque biología también había en Córdoba, podía haberla hecho igualmente, pero me pareció que me daba, aparte de ser una ingeniería, que claro, pues siempre la familia te dice, es una ingeniería, pues siempre viste más, ¿no? Siempre viste más. Aunque no sea exactamente así, pero por otro lado también a nivel personal fue que la vi muy completa, o sea que se tocaban muchos palos de diferentes cuestiones y a mí eso sí que me sedujo bastante. O sea, pues consejo para que eso es a día de hoy, para mucha gente que hace carreras, que se miren a ver los planes de estudio, que yo siempre lo recomiendo. Mírate la asignatura, porque puede quedar muy guay, soy biólogo, pero que luego digas, pues es que no me gustan los temas de las células. Y pues... Es que justo eso me ha pasado dando clases en ambientales en Toledo. Yo estuve un año de asociado allí y hubo un chaval que me dijo, es que esto es lo que me gusta a mí, porque hubo una clase que la orienté un poco más a lo forestal, ¿no? A hacer un inventario forestal. Y digo, pues es que te has equivocado de carrera, chaval. Tenías que haber hecho monte. Oye, que yo he hecho de inventarios forestales, pero sí, obviamente. Bueno, pues ahora sí que nos vamos ya con el tema. Venga, sí, que nos liamos. En este programa hemos hablado de que se le pega fuego al monte y lo hablamos porque ganaderos le pegaban fuego al monte en la cordillera cantábrica, estuvimos debatiendo sobre ese tema, pero es que realmente hay profesionales que cuidan el medio ambiente y que le pegan fuego. Y hoy tenemos aquí a Javier Madrigal, que es una de esas personas que se dedica profesionalmente a pegarle fuego al monte y no está perseguido por la justicia, ¿eh? Por ahora. Por ahora. Claro, hoy vamos a hablar de una forma de pegarle fuego al monte, que ahora hablaremos muchas cosas, ¿no? Pero que son las quemas prescritas. Pero antes igual hay gente que ha llegado hasta aquí sin saber lo que son las quemas prescritas. Resúmenoslo o defínenoslo en 3 líneas y ahora ya vamos profundizando. ¿Qué son las quemas prescritas? Bueno, pues las quemas prescritas sería el uso del fuego con un objetivo muy concreto, que hay que definirlo previamente, y de tal manera que nosotros definimos las características tanto del comportamiento del fuego como del combustible que queremos consumir en esa quema
de forma que podamos después evaluar si hemos conseguido esos objetivos adecuadamente. De tal forma que es un paso adelante a lo que se le llamaría la quema controlada, que es lo que comentabas antes, que se ha hecho tradicionalmente por los ganaderos, agricultores, etcétera, que simplemente lo que hacían era delimitar una zona segura y quemar en el interior de esa parcela, a quemar o de esa superficie. Aquí se va un poquito más allá, se tecnifica un poco todo y se utilizan criterios científicos para determinar qué fecha o qué condiciones meteorológicas, qué fecha del año es más adecuada para quemar cada ecosistema para cumplir esos objetivos. Es muy fundamental saber qué objetivo queremos cumplir con esa quema prescrita. Y cuando hablamos de quemas prescritas, no hablamos de investigación, ¿no? No hablamos de pegarle, de hacer quemas para luego investigar cómo se comporta el fuego, no. Hablamos de la quema, aunque se saquen datos y se investigue sin duda, pero hablamos de la quema como medida preventiva de incendios más grandes, ¿no? Principalmente hablamos de esta segunda parte, más de la investigación, que evidentemente haréis, pero no es el típico fuego de a ver cómo se comporta el fuego en investigación pura y dura de incendio forestal, ¿no? Eso es. O sea, la quema, cuando hablamos de quema prescrita, estamos hablando con objetivo de gestión. Es un tratamiento cultural o silvícola equivalente al desbroce, al pastoreo controlado, a cualquier tipo de tratamiento mecanizado, etcétera, ¿no? Es una alternativa más al tratamiento de la vegetación, o sea, con distintos objetivos. Y justamente, ¿cuál pueden ser esos objetivos? Claro, pues esos objetivos, en principio, si no de manera principal, de manera secundaria, siempre está, como habéis comentado antes, la prevención de incendios. Siempre está el disminuir la carga de combustible que llamamos nosotros, ¿no? La carga de combustible es el combustible que es capaz de arder durante un incendio. O sea, de toda la parte de la vegetación tenemos una parte viva, otra parte muerta. Lógicamente, la parte muerta va a tener muchísimo más actividad o más participación en el comportamiento del fuego en el caso ya de un incendio descontrolado, ya no es una quema, normalmente en temporada de verano, ¿no? Entonces, siempre subyace ese objetivo, si no principal, secundario, de disminución de la carga de combustible. Pero después podemos tener objetivos muy diversos, como pueden ser el propio uso cultural de esta herramienta que se venía utilizando, por ejemplo, para creación de pastizales, la creación de pastos o el mantenimiento de pastos en zonas que se han matorralizado por disminución de carga ganadera. Eso puede ser un objetivo perfectamente. Y después tenemos también incluso objetivos ecológicos, ¿no? De renovación de matorrales que están muy senescentes y necesitan un rejuvenecimiento porque están adaptados al fuego y hace mucho tiempo que no ocurre un incendio. Entonces se utiliza el fuego para renovar, para regenerar, para restaurar esas zonas que en principio les vendría bien el fuego porque son especies adaptadas al fuego. Después, ¿Un ejemplo de esto podría ser la jara? Podría ser la jara, en zonas de jaral, efectivamente. Hay zonas de jaral muy envejecidas que, lógicamente, la jara está adaptada a quemarse cada poco tiempo y normalmente funciona en ciclos de 7, 8, 10 años. De tal manera que si habéis fijado alguna vez cuando vais por el monte algún jaral muy envejecido, pues empieza a tener muchas partes reviejas, tiene poca hoja, se vienen abajo los pies, empieza a generar mucha hojarasca. ¿Por qué? Porque lo que quiere es arder. O sea, está adaptada a arder porque lo que tiene es un banco de semillas esperando a que llegue un fuego y active ese banco de semillas que hay en el suelo, que es mucho más competitivo que el resto de las especies que hay ahí. Claro, y aquí es muy bonito de vamos a restaurar el jaral y vamos a que haya otro jaral, pero hay gente que te puede decir, bueno, pues que se transforme en otra cosa sin arder. Pero no se nos puede olvidar que el problema no es que se transforme en otra cosa, el problema es que eso va a arder sí o sí. El problema es que en vez de arder cuando vosotros le pegáis fuego, va a arder en agosto, cuando haga viento, cuando esté todo seco, que ahí es el problema realmente, ¿no? Eso es. Entonces, realmente la quema lo que permite es precisamente mediante esa planificación que comentaba antes, que tú delimitas la época del año en la cual se va a realizar de manera adecuada el tratamiento, hacerlo con seguridad. Claro, lógicamente, este tipo de quemas se producen naturalmente durante los incendios, o de manera provocada, y esta regeneración puede ser espontánea de alguna forma, ¿no? Después de estos incendios, y a lo mejor lo que pensamos que era un desastre puede ser beneficioso, pero al no tener claro qué severidad estamos causando ahí, qué daños al suelo, etcétera, puede hacer mucho más daño que beneficio. Esto es una forma de utilizar el fuego de manera beneficiosa tanto para las plantas y los objetivos ecológicos como para las personas y los objetivos preventivo.
Yo con esto recuerdo un comentario de Juli Pausas, que es posiblemente uno de los científicos más ecólogos, ¿no?, más importantes de que estudian el fuego en España, que decía que el incendio en Doñana en algunas zonas le había venido de lujo. O sea, se había quemado zonas que estaban destinadas a quemarse porque aquello era un polvorín, y ahora habían aparecido una diversidad brutal de especies que, oye, que no es que estuviera alabando el fuego, pero era como, los datos son los datos. Ha venido bien que algunas zonas se quemen en Doñana. Claro, en el caso de Doñana, ahí puede haber discusión, pero claro, en el caso de Doñana, la mayoría de lo que se quemó fue el pinar de las dunas de Doñana, que fue una repoblación precisamente para restaurar esas dunas, que después, desde un punto de vista ecológico, puede ser discutible, porque le podía estar quitando a lo mejor el sitio a otras especies como la sabina mora, etcétera. Y entonces, claro, cuando ha ocurrido este incendio, pues le ha dado una oportunidad a especies autóctonas de matorral a tener sitio ahí, ¿no? La cuestión está en de qué estamos, lo que hablaba antes de los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? O sea, en la época en que se hizo aquel pinar, pues el objetivo fundamental era fijar la duna, ¿no? Porque las dunas de aquella zona lo que hacían es que se metían en los pueblos de los alrededores y había que fijarla de alguna forma. Y se decidió en aquella época pues hacer esa plantación con especies autóctonas, en este caso, que era el piñonero. Entonces, claro, en esa dinámica, pues ahora le ha venido bien a algunas especies, efectivamente, que haya incendios. Cuando las dunas están ya fijadas, pues fenomenal. Si la duna es móvil, pues desde un punto de vista ecológico puede ser interesante, pero desde un punto de vista socioeconómico a lo mejor no lo es tanto. O sea, todo tiene pros y contras. Oye, Javier, ahora que justamente habéis hablado del tema este de Doñana y quemas y tal, a finales del 2020 creo que estuviste haciendo alguna experiencia allí en Doñana con cremas prescritas, ¿no? Haznos un poco de resumen. ¿Qué hicisteis o qué buscabais? Sí, allí justo la experiencia que nos dio la oportunidad, el proyecto Cilifo, que es un proyecto Interreg que hay entre España y Portugal, en este caso en la zona del suroeste de Andalucía y el sur de Portugal, un proyecto coordinado, que hay bastantes equipos trabajando. Entonces, una de las líneas de investigación es precisamente el uso del fuego con objetivos ecológicos, ¿no? Como estábamos comentando ahora. Y entonces en Doñana la propuesta del grupo del CSIC, que está dentro de este proyecto, fue proponer hacer unas quemas allí dentro de la reserva biológica, precisamente para rejuvenecer pasto, pero con un objetivo secundario que es favorecer el hábitat del conejo. Como sabéis, la presa principal de águila imperial, el lince ibérico. Entonces, veis las posibles aplicaciones que puede tener esta técnica, ¿no? En este caso, nos da la posibilidad también de hacer algún estudio científico al respecto, ¿no? Porque es la primera vez que se quema de manera científica dentro de la reserva biológica. Se habían hecho algunas quemas, como nos comentaban los agentes forestales, más de gestión, ¿no? De control de carga de combustible hace como 20 años o algo así. Y de hecho incluso se había comparado con las rozas y con pasado de tractor, ¿no? Y demás, con un tratamiento mecanizado, pero esta es la primera vez que se quema bajo supervisión científica, se puede decir. Entonces vamos a ver las dos líneas, ¿no? Con algunos cambios que se producen ahí desde un punto de vista científico, y por otro lado comprobar si la estrategia inicial, que era esta creación de pastizal, pues tiene efecto en la gestión del parque. Pues esperemos eso, resultados en 2-3 años, ¿no? Como todos los proyectos científicos son ciclos de 3 años y en 3 años resultados, ¿no? Claro, este proyecto en concreto termina a finales del año que viene, pero seguramente los resultados del trabajo habrá que esperar un poquito más. El corto plazo sí lo podemos tener ya el año que viene, pero para lo que hablamos de objetivos de gestión, si comprobar si realmente esos huecos que se forman ahí favorecen el hábitat de conejo, pues eso a lo mejor hay que esperar un poquito más. Vale. Y cuando hacemos este tipo claro, cuando hay fuego, por ejemplo, quitamos muchos materia muerta y tal, claro, al final estás generando un daño también sobre el ecosistema que, oye, al final a lo mejor a los animales saprófitos que se alimentan de materia en descomposición no le hace tanta gracia que les pegue fuego, ¿no? Hay estudios de estos fuegos sobre el suelo, ¿impactan mucho? ¿No impactan mucho? Asumo que son mejores que se queme solo, pero hay estudios, algo que nos puedas contar, ¿no? De ese impacto que genera sobre esos daños que no son los deseables. Sí, hay infinidad de estudios, quizás no tantos aquí en Europa, pero en Estados Unidos, en Australia, en Canadá hay muchísimos estudios
y aquí ya empieza a haber bastante bibliografía en Europa sobre este tema. Entonces, lo primero es lo que tú has comentado. Realmente, aun en el caso que a nivel de rodal, se puede decir, o a nivel de parcela que tú quemas, ¿no? Hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, ¿no? Que pueda llegar a quemar de una forma prescrita, pueda tener algún efecto puntual, pero la ventaja fundamental es lo que venimos diciendo. Como lo quemamos en una época en la que se entiende que la severidad va a ser más baja que la que se produciría en un incendio, evidentemente en el pros y contras ahí sales ganando, ¿no? Porque aunque tenga un efecto puntual, pero en el global del ecosistema, a escala de paisaje, vas a tener beneficios si realmente esa técnica la llevas a escala de gestión, ¿no? De paisaje, ¿no? De que haya un porcentaje suficiente de zonas afectadas por fuego para que a nivel de paisaje se haga la prevención. Pero ya incluso a nivel de rodal, ya hay resultados suficientes para prescribir de forma que se disminuyan o que se atenúen los daños sobre el suelo, sobre la vegetación, sobre incluso los fauna, mesofauna que hay en el suelo, la microbiota, el tema de hongos, etcétera, ¿no? O sea que realmente a las intensidades que se suelen hacer las quemas, ya digo, excepto posibles daños puntuales, en general no hay una afectación, o la que hay es a muy corto plazo, o sea, no diferente a la que se produce cuando haces un desbroce. O sea, que si lo que queremos es comparar con otros tratamientos, la dinámica puede ser algo diferente, pero al final, en 3, 4, 5 años, el ecosistema ha amortiguado completamente ese efecto. O sea, que en general los resultados científicos van por ahí. Oye, muy interesante, Javier, esto, comparándolo efectivamente con otros métodos, ¿no? Con otras formas de gestionar esa parcela o lo que sea. Pero, ¿y comparándola con la no acción? Uh-huh. Sí, ya te digo, con la no acción, aproximadamente, dependiendo de qué tipo de quema y qué intensidad de severidad estemos hablando. Pero estamos en 4, 5, 6 años ya, con respecto a un testigo, ya ha amortiguado el ecosistema la perturbación. Cosa que en un incendio, evidentemente, esto puede ser bastante más tiempo. Bastante. Esa es la cuestión, ¿no? Fundamental. O sea que no hemos visto, por lo menos tanto lo que hemos leído como en nuestra experiencia personal, no hemos visto grandes daños irreparables después de una quema, excepto que haya habido algún error en la prescripción o algo así anecdótico que bueno. Sí, que a lo mejor debería ser normal. Que a lo mejor es más cuestión de la preparación, que a lo mejor no detectes, yo qué sé, pues cierta especie, yo qué sé, muy concreta, que a lo mejor no le convenga o tal, que sea muy importante o cosas así, pero vamos, que es más tema de prepararlo que de luego del hecho en sí, ¿no? Sí, o sea, puede ser efectivamente que al hacer la preparación de la parcela o de la zona a quemar, pues no te has dado cuenta que esté anidando allí algún bicho, es raro, ¿no? Que no te das cuenta de eso, pero bueno, o que estés afectando a una mesofauna determinada que tú no tengas controlado eso, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Pero no es lo más frecuente. O sea que en principio hay que suponer que aunque ocurra, las temperaturas y las severidades que se producen en una quema, al ser relativamente bajas, no va a afectar a la mayoría por ejemplo, de la mesofauna que se encuentra debajo de la capa de materia orgánica, que generalmente no llega a quemarse, ¿no? De hecho, el objetivo es que no se queme para no afectar al ciclo de nutrientes, etcétera. O sea, que la idea es que el suelo no llegue a afectarse, ¿no? Que ese efecto no es posible. En general, excepto que haya una quema que sea, por ejemplo, yo que sé, en el entorno de un cortafuegos que interese llegar a suelo mineral, porque ya te da igual un poco los perjuicios ecológicos, porque en realidad ahí lo que estás haciendo es ampliando esa zona para que sea más segura, ¿no? Por ejemplo, para los servicios de extinción cuando ocurre un incendio. Pero si tú haces una quema a nivel de monte, en el cual no sea específicamente de prevención, o sea, de infraestructura de defensa, ahí en general se prescribe de una forma conservadora, por lo menos por ahora en España. O sea, de tal forma de que el objetivo principal es que no se caliente mucho el suelo, no afectar demasiado a las copas de los árboles en el caso de que sea una zona arbolada, etcétera. Y para eso hay técnicas de quema, de cómo llevar la quema para que eso no ocurra, ¿no? Y limitar las fechas del año. Javier, entra un poco más en esto en la parte técnica. ¿Cómo se hace? Porque a lo mejor, para el que no lo haya visto nunca, no haya visto fotos, no haya visto vídeos, a lo mejor no se hace a la idea de cómo es una quema prescrita técnicamente, cómo se consigue eso, que no se llegue a esa profundidad o gestionar eso. ¿Cómo hacéis eso? Sí, pues eso, en principio
si ya se utiliza como a nivel de escala de gestión, normalmente los técnicos lo que hacen es evaluar las zonas posibles donde se pueda realizar una quema, generalmente apoyándose en zonas sin combustible, pues eso, en pistas forestales, en cortafuegos incluso, y que ya tenga que completar el perímetro de esa quema con el mínimo coste posible, ¿no? Que tengas que desbrozar a lo menor posible para delimitar esa zona de quema. Eso es lo que es la ubicación concreta de la parcela. Después, lógicamente, hay que hacer una evaluación de la carga de combustible que queremos quemar, o sea, cuál es en función del objetivo de la quema, y para eso no siempre se hace, pero se deberían de hacer unos pequeños inventarios de combustible para tener más o menos una idea de la biomasa, de las toneladas por hectárea que están disponibles y las que tú quieres quemar, de tal forma de que generalmente lo que se realiza es lo que llamamos ventana de prescripción, ¿no? Los americanos pues lo llaman pues, RX Window, ¿no? La ventana de prescripción, que es algo parecido a una receta de un médico, en el cual tú dices, ¿cuánto queremos? A ver, ¿qué es lo que quiere hacer en este caso? ¿Qué le recetamos a esta parcela, ¿no? O a esta área de quema. Pues que se reduzca un 60% el combustible grueso y un 90% el combustible muerto fino y solamente un 30% del combustible vivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De las plantas vivas que hay allí, ¿no? Entonces, en función de eso, a ver qué época del año es la más adecuada, qué temperatura, humedad relativa tiene que hacer ese día y qué velocidad del viento, etcétera, para que el comportamiento del fuego sea de tal manera que nos cubra esos objetivos. Esa es un poco la pregunta que se tiene que hacer el técnico. Eso se elabora en un plan de quema y en ese plan de quema, apoyado por normalmente simuladores de comportamiento del fuego o ecuaciones de comportamiento del fuego que están disponibles, pues el técnico lo que hace es esa planificación de cuál es el día más adecuado dentro de unos rangos, qué humedad relativa y temperatura y con la que podremos quemar ahí. Una vez que se tiene determinado el día, se va ese día allí, se van los equipos, generalmente dependiendo de qué tipo de quema, pues en general con 6-7 personas debería ser suficiente, aunque las quemas últimamente que se están haciendo, como también sirven para formación de personal durante la campaña de invierno para que sepan utilizar el fuego también en extinción de incendios, pues suele ir más gente, ¿no? Pero ese equipo lo que hace es que tiene que haber un jefe de quema, que es el que coordina la quema, una sección un jefe de quema, una antorcha, se puede decir, que es el que lleva las antorchas de goteo, y después también un responsable o un equipo responsable de control y liquidación, ¿no? Para saber que esa quema no se escapa del perímetro que le hayamos indicado. Entonces se realiza la quema y la quema puede ir por un montón de técnicas. Hay fajas de encendido a favor, en contra, por flancos, etcétera, en función de cómo lleve los encendidos. ¿Cómo se lleva los encendidos? Con una herramienta que se llama antorcha de goteo, que es un depósito que normalmente va con una mezcla de gasolina y gasoil, que lleva un quemador con una especie de cola de cerdo que se llama, que es para que el combustible no entre ardiendo al interior del depósito, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto alguna foto o alguna imagen, pues van los jefes de quema o las antorchas en este caso, los jefes de encendido van haciendo la línea de encendido con esa antorcha y van haciendo las líneas por donde se considera que es más adecuado en función del plan de quema, ¿vale? Va evolucionando la quema con seguridad, siempre yendo al negro, que llamamos nosotros, o sea, yendo a la zona de seguridad, que no haya potencial de retorno, esto es que no deje muchas zonas sin quemar demasiado para que el fuego en un cambio de viento no te venga hacia la zona segura donde están los combatientes, en este caso los que ejecutan la quema, etc. Por último, se da por concluida la quema y normalmente se espera una tarde más o menos, hasta la tarde, que no haya ningún rescoldeo, etcétera, para evitar posibles reinicios, ¿no? del incendio. Si todo se hace bien, el plan de quema se hace bien, se debería de evaluar esa quema a lo largo de ese año e incluso deberían de hacerse visitas periódicas normalmente anualmente o al menos a los 2-3 años siguientes a la quema para saber que se han cumplido los objetivos, de tal forma que esto te permita retroalimentar el sistema y mejorar tus prescripciones la próxima vez que quemes en esas condiciones. Bueno, siempre que se hace gestión y siempre que se hace restauración, lo ideal es que se haga eso. Que está muy bien decir, yo creo que esto funciona, pero lo ideal es comprobar si funciona. Joder, pues, eso es, en quemas prescritas es casi tan importante la fase de evaluación como el resto, porque al tener tan poca información sobre cómo funcionan estas quemas en nuestros ecosistemas, precisamente la evaluación lo que te va a dar es eso, es
la retroalimentación de si tú estás prescribiendo bien. O sea, incluso cuando te equivocas, saber cómo lo puedes hacer mejor la siguiente vez, ¿no? Para no cometer el error. Bueno. Eso se monta un buen pifostio, ¿eh? Clase magistral de 5 minutos de cómo se hace una quema prescrita. Me ha encantado. De todas formas, tenéis, haciendo un poco de autopubli, tenéis algún vídeo en el canal, vamos, en mi página, hay una quema prescrita en 3 minutos, o sea que el vídeo tarda menos que lo que he tardado yo en explicarlo. Si queréis, tenéis curiosidad. Pues lo compartiremos. Ahora buscamos el enlace, nos lo pasas y lo ponemos en las notas del programa. Para quien quiera entrar directamente a la nota del programa lo va a tener. Sí, se llama así, quema prescrita en 3 minutos. O sea que vale. Ahí está. Una pregunta te iba a hacer ya casi para ir terminando. Voy a saltar de España porque yo la primera vez que escuché lo de utilizar el fuego para controlar ecosistemas y para controlar incendios mayores puede ser en Yellowstone, puede ser en Estados Unidos, que se utilizara, ¿no? Ahí puede ser de las primeras. Eso al final es también quemas prescritas, ¿no? Esas experiencias que yo no sabía que se llama quema prescrita, pero esas experiencias de quemar allí toda la vegetación que hay allí para evitar incendios mayores, eso al final es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, realmente la mayoría de las técnicas se han importado de lo que se ha desarrollado en Estados Unidos. En Estados Unidos ha tenido un proceso en la inclusión de las quemas como herramienta de gestión que realmente lo estamos viviendo ahora aquí en España a lo mejor con 30 o 40 años de retraso. O sea, lo mismo que se produjo allí, realmente el proceso es que los forestales normalmente están en contra. O sea, los forestales, lo digo para que también pueda resultar un poco chocante, pero en realidad los forestales suelen estar bastante en contra inicialmente de este tipo de actuaciones y precisamente son los ecólogos los que les gusta más. Por lo que comentabas antes de que os había hablado con vosotros, ¿no? Claro, el ecólogo del fuego pues ve que el ecosistema le viene bien el fuego y si no hay incendios, ¿por qué no pegarle tú en el fuego, ¿no? De manera controlada. Y en cambio el forestal, como normalmente la formación que hemos tenido ha sido más centroeuropea, incluso también allí en Estados Unidos, porque cuando se llevó la disciplina allí a Estados Unidos eran un poco criterios centroeuropeos, pues claro, el fuego nunca se ha usado como herramienta de gestión, eran tratamientos mecánicos. Entonces, siempre ha sido muy reticente el sector forestal a incluir el fuego en sus herramientas de gestión. Entonces allí pasó un poco igual, ¿eh? Hubo una época en los años 70 y ahora también estamos viendo un poco ese vaivén, ¿no? Que no se quería el fuego para nada. Y uno de los incendios que fue el detonante, como tú bien decías, fue el gran incendio de Yellowstone, que se quemaron, quiero recordar, como 1 millón de hectáreas o más, en el que parecía que aquello era un drama y realmente se vio que no, que después los ecosistemas de secuoya regeneraron muy bien porque precisamente es cuando le tocaba quemarse. De hecho, fue un incendio natural de rayo que dejaron arder por criterio del Parque Nacional y al final tuvieron que empezar a intervenir y apagarlo porque ya se les metía en las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, después eso son lecciones aprendidas también de todo este proceso. Los grandes incendios últimos de California también están advirtiendo que el número de quemas en la zona está disminuyendo mucho por presión social, porque hay muchos colectivos que no les gustan y precisamente se está viendo que es un error. En Australia también está pasando igual. O sea, se está viendo que es un error disminuir la implantación de esta técnica porque es muy eficaz y realmente a largo plazo se ve que sí que surte efecto, ¿no? A escala de paisaje. Oye, yo trabajo con el grupo FEBIMED, que es un grupo de la Universidad de Cádiz especializado en fuego, con Fernando Ojeda, que es catedrático de ecología de aquí de la Universidad de Cádiz. Y hablando con él en otro de mis podcasts decía es que sin fuego, Drosophilum lusitanicum, que es una rareza, una planta carnívora súper peculiar que hay en el sur de España, aquí en la provincia de Cádiz, Alcornocales, dice, desaparecería directamente. O sea, no es que habría, no, es que desaparece directamente, necesita que se queme y si no se quema, desaparece. O sea, sí, hay gran parte de la flora mediterránea que si no hay fuego, pues entra en declive, eso es evidente. Igual que hay otra parte de la flora que si no hay gestión también entra en declive y también hay porque está adaptado es un continente muy poblado y muy gestionado durante miles de años, entonces es así, eso es cierto. Enoch. No sé, estoy con la... Me encanta. Es que el fuego seduce, cuando lo miras pues te quedas ahí embobado, ¿no? Aquí también.
Oye, y muy interesante también lo que nos estabas contando, pero ¿cómo aspiramos a manejar esto? Quiero decir, estáis investigando sobre esto y se está cada vez más yendo, pero ¿cómo aspiramos a aplicarlo esto a la gestión del territorio? ¿Vale? Porque no va a ser quemar todo. O quiero decir, esto, qué frecuencia, qué tipos de ecosistemas serán más interesantes, en qué zonas, o cómo se... Empresas, instituciones, ¿quién lo hace también? Ya por añadir un punto más. Sí, o sea, lo de quién lo hace también es importante, ¿no? Y cómo se hace, ¿no? En primer lugar, lo que todo el mundo está demandando es mayor cobertura legal y, o sea, que haya un desarrollo legal en las comunidades autónomas para que esto sea una realidad. Entonces, hay cosas que se pueden hacer ya con la legislación que hay, pero hay otras que estamos poniendo un poco en compromiso a algunos técnicos compañeros que se están atreviendo a hacer utilizar el fuego como herramienta de gestión. Entonces, hay ciertas cosas que los tenemos desprotegidos, ¿no? Como puede ser el caso de contingencia, ¿no? Que ocurra alguna contingencia de que alguna de las quemas se les vaya, se produzca un incendio y en teoría pues están cubiertos por temas más o menos de responsabilidad civil y demás, pero no está muy claro en la legislación porque no está desarrollado el uso a nivel masivo de las quemas como herramienta de gestión para eso. También hay una cuestión de administrativa, ¿no? Hay muchas quemas que convendría hacerlas, por ejemplo, de noche, ¿no? Y entonces ahora mismo administrativamente es muy difícil que la gente los pueda llamar para hacer una quema nocturna. El tema de horas extras, es una técnica que implica, no es tan relativamente sencilla como tendría pagar una motosierra, ¿no? Sino que, precisamente como os comentaba, hay que elegir el momento adecuado para quemar. Hay veces que el momento adecuado es por la tarde y entonces a lo mejor se te hace de noche ya, ¿no? O es directamente por la noche, ¿no? La mejor época, el mejor momento. Entonces, son unas cuestiones legales que hay que resolver. Eso en cuanto a cosas que como reivindicación que debería de mejorarse. Entonces, para eso, claro, hace falta también algún política valiente que le meta mano al asunto, ¿no? O sea, aquí siempre demandamos desde el sector que cierto punto de valentía. Pero bueno, yo creo que ahora mismo en la Unión Europea parece que, por ejemplo, en el Green Deal ya se sugiere que aumente hasta un 25% la superficie quemada con esta técnica, ¿no? O sea, no quemada, la superficie gestionada mediante el uso de quema. Entonces, realmente sí que parece que hay una idea política de que esto vaya para adelante, ¿no? Y ya a nivel de operativo, ¿no? De cómo se hará esto, pues lógicamente esto tiene que hacerse bajo una planificación espaciotemporal como cualquier otro tratamiento. O sea, la idea es que esté dentro de planes normalmente provinciales, comarcales, de quema prescrita o incluso dentro de los preventivos que se suelen tener en cada provincia y que se tenga claro qué superficie se va a quemar cada año, en qué ecosistemas, etcétera, ¿no? Entonces, desde un punto de vista preventivo, ahora mismo las comunidades autónomas o las provincias que se han atrevido a empezar con esta técnica normalmente tienen menos miedo a empezar a tratar matorrales, entre otras cosas también porque son superficies que están extendiéndose mucho y entonces generan mucho peligro de incendios en áreas delicadas, ¿no? Como pueden ser en entornos de urbanizaciones, ciudades o zonas de alta protección. Y tienen peor prensa también, ¿eh? Sí, pero bueno, en cuestión, también es porque se cree que es más fácil, ¿no? Quemar, porque siempre se tiene como mucho respeto a quemar bajo arbolado, por eso de que pueda subir el fuego a copas y entonces sí que se genere un incendio, ¿no? Pero realmente es un temor realmente infundado porque hay ciencia y técnica suficiente para quemar con seguridad también, incluso más. Es relativa, puede llegar a ser hasta más sencillo bajo arbolado que matorral en algunos casos, ¿no? Entonces, otra de las líneas es precisamente esa, ¿no? A fomentar la quema bajo arbolado, aprender un poco más de la quema bajo arbolado para perderle ese respeto, porque es verdad que ahí nos ahorramos bastante en preventivos de la posibilidad de que esos incendios se suban a copas, que es una de las comportamientos de fuego más difíciles de atajar cuando produce un incendio forestal, ¿no? Que hay un incendio activo de copas. Entonces, tratar el matorral bajo copas, en este caso mediante uso del fuego o con estrategia combinada, por ejemplo, fuego y pastoreo, por ejemplo, ¿no? O fuego y mecanizado. Eso también se está proponiendo que suelen ser las mejores opciones. O sea que sí que hay suficiente técnica para implementar esto. Ya te digo, primero va una planificación espaciotemporal en gabinete, los ecosistemas, decidir sobre qué ecosistemas, decidir los objetivos, lo que decíamos antes, qué objetivos queremos,
y después la implementación, como os he comentado antes en el rollo que os he dicho sobre cómo quemar una parcela, ¿no? Pero ya lo están haciendo, en Andalucía están empezando, en Valencia también están empezando, en Cataluña es donde llevan el máximo desarrollo, llevan más o menos 25 años quemando y es donde lo tienen más avanzado, en Canarias también, en Castilla-La Mancha están muy avanzados, por ejemplo, en Ciudad Real, queman bastantes hectáreas ya. Y la idea es pues, seguir con esta línea, ¿no? Siempre hablando del punto de vista en este caso de quién quema, ¿no? Que también comentaba Juan que quién quema. En principio ahora mismo en esto que estoy diciendo quemarían los servicios forestales, pero eso no quiere decir que en una estrategia de quema real puesta en gestión se tenga que quemar también con los propietarios, claro que sí, y con los ganaderos en el caso de que se haga en una zona ganadera, o en el caso de cotos de caza en cuestión cinegética, etcétera, ¿no? Está claro que ahí la participación social tiene que ser fundamental, ¿no? También en ponerse de acuerdo en cómo llevar a cabo esta técnica también en fincas privadas. Sí. Pues que me encanta, futuro, me tiraría horas hablando de este tema. Y creo que me ha hecho un resumen súper guay. Vamos a ir cerrando, pero antes, ya que has hablado también de Castilla-La Mancha, te voy a decir una pregunta, que es que cuando yo dijimos hablar de este tema, nuestro amigo Daniel Moya fue el que nos dijo, escríbele a Javier y ya le dices que os hable del proyecto Beast for Fire. Bueno, Beast 4 Fire, fuego. Sí. Supongo que es Beast for Fire. Oye, ya que nos lo ha dicho Daniel y que fue el que te recomendó y que es amigo del podcast, ¿no? Que ya ha venido varias veces por aquí. Oye, haz divulgación de ese proyecto, que asumo que estáis los dos metidos ahí. Sí. Este es un proyecto, bueno, esto es totalmente autopublicidad, con lo cual pues, los oyentes que lo pueden ya cortar. Venga, que no corten, que después viene la publicidad de verdad que la deja Innova, que se la tienen que escuchar también. Pues nada, entonces hay que aguantar. No, esto es un proyecto del Plan Nacional, que bueno, supongo que Daniel dijo que os hablara de él porque pues circunstancialmente en este caso lo coordino yo. Es un proyecto coordinado del Plan de Recursos y Tecnologías Agrarias, del Plan I+D del programa Retos, y entonces estamos implicados gente de Galicia, o sea, el Centro de Urizán de Pontevedra, la Universidad de Santiago, nosotros en línea como coordinadores, también está la Universidad de Castilla-La Mancha, el campus de Albacete y la Universidad de Córdoba. Entonces se llama Beast for Fire porque es vulnerabilidad integral en sistemas forestales, ¿no? En sentido amplio, ¿no? La aplicación al caso de España. Ese es un poco el título del proyecto, y lo que se pretende es intentar conseguir herramientas prácticas que nos ayuden a evaluar esto tan abstracto que es la vulnerabilidad a incendios forestales, ¿no? O sea, en qué medida una zona puede ser susceptible a incendios forestales y de tal manera que podamos evitar que se produzca un daño en sentido amplio, o sea, daño ecológico y daño socioeconómico. Es un poco la filosofía del proyecto. Entonces, es un heredero de otro proyecto que ya venimos trabajando juntos también en el Plan Nacional, que fue el proyecto GEPRIF, que es un proyecto que se dedicaba a la severidad del fuego, o sea, cómo daña el fuego a distintos ecosistemas, y aquí damos un pequeño paso más, y entonces intentamos evaluar en función de ese daño y en función de la resiliencia o de la capacidad de regeneración de los ecosistemas, en qué medida podemos clasificar una zona como más o menos vulnerable, también desde el punto de vista socioeconómico. Ahí la Universidad de Córdoba está aportando mucha información de cómo evaluar socioeconómicamente también esos ecosistemas, porque es un poco eso. Podemos tener un daño ecológico medio pero en cambio un daño socioecológico alto, y viceversa, ¿no? O sea que es un poco la combinación de todo. ¡Jo, qué chulo! Muy guapo. Bueno, y ya haz un poco también de spam tuyo, que la gente te busque, dónde publicas, que te busquen en Twitter, o cuéntanos un poco tu web, tu blog, no sé, cuéntanos algo. Sí, bueno, yo llevo con el blog desde el 2013, que me aventuré a empezar a divulgar cosas de las que teníamos por ahí en la recámara y otras que me apetecían a mí, o de las que iban surgiendo en el laboratorio. Y bueno, pues saqué mi cuenta de Twitter ahí, que lo llamé un poco a lo españolizando, se puede decir, o castellanizando, el Fire Lab, que es el Fire Lab, es el laboratorio de Missoula del Forest Service americano. Pues necesito, pues yo le voy a poner Fuego Lab. Pues entonces
Pues Fuego Lab y ese es el Twitter que tengo y no me he pasado a Instagram todavía, pues ya en la cabeza me va a explotar, o sea que ahí en Twitter me podéis encontrar y en el blog, pues Fuego Lab es un blogspot y ya está. Ahí podéis ver un poco las entradas que tengo, un canal de YouTube o de conexión con enlaces de lo que mis intervenciones en prensa, etcétera, que podéis echar un vistazo también, o sea que ahí podéis curiosear por palabras clave, lo que queráis. Merece muchísimo la pena. Además, siempre, pero no solo de quemas prescritas, sino de gestión de incendios cuando llega el verano. Siempre la verdad que es un perfil donde cuando llegan los incendios es como ¿a quién recurrir cuando llega la época de incendios o cuando llegue? A tu perfil de Twitter. Es un básico. Bueno, pues Enoch, ¿algo más? Nada, muchas gracias, muchas gracias, Javier, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, ahora os dejamos con la sección de Heinova, que no os la ahora viene la sección de Heinova, que también hablamos siempre de cosas súper interesantes, que es el patrocinador. Entonces, siempre que venís aquí, vosotros spam siempre podéis hacer, que para eso estáis aquí, ¿no? Pues muchísimas gracias. Venga, a vosotros un abrazo. Hasta luego. Bueno, y vámonos, que como siempre ya vamos mal de tiempo, ¿no? Siempre vamos mal de tiempo. Así que vamos con la herramienta patrocinada, que no puede faltar. Pero ¿a quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos a Luis Quesada, que ya sabéis que es geógrafo, director de GeoInnova, y nada, aquí le tenemos, GeoInnova, que es nuestro mejor patrocinador. Buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Joder, Enoch, hago de vez en cuando la bromita esta de vamos mal de tiempo. Ya verás como alguna vez vamos a ir sobrados, seguro. Voy a pegar esto y van a decir, pero que vais más de tiempo, si voy mejor que nunca. Porque luego hay veces que no me acuerdo en cuál he hecho la broma y en cuál no. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Luis? Bueno, pues hoy os traigo algo que es muy interesante para todos aquellos que son giseros como yo. Y es que, a ver, nosotros normalmente vamos a los sitios y pensamos que todos los ordenadores pues tienen su GIS instalado, ¿no? Su QGIS, o su ArcGIS, o su GeoSig, o su GRAS, o etcétera. Bueno, pues no es cierto. Normalmente, pues seguramente que tus padres, cuando te dejan el ordenador, no tengan un GIS instalado. Entonces, ¿qué tenemos por ahí que nos pueda solucionar esto de alguna forma bastante ágil? Pues existe una aplicación que se llama Portable GIS, ¿vale? Que lo que hace es que permitirte trabajar con ejecutables portables de software GIS sin necesidad de instalar el programa. Y esto, pues evidentemente, todo está basado en open source, ¿vale? Lo que te permite es acceder pues, a estos programas desde cualquier PC, aunque evidentemente pues, no tengas permisos de instalación, que es normalmente lo que te suele pasar. Te vas al ordenador de tu padre y dices, voy a instalarme QGIS. No puedes, o bueno, ¿y si es tu ordenador padre? Y no puedes, no te dejan instalar nada, lo que sea, ¿vale? Y si es el de tu padre, bueno, si es el de la universidad, que vas a dar un cursito y tienes que pedir una instancia para que te instalen no sé qué, dices, pues, adiós. Sí. Bueno, y pues te llevas tu pequeño USB que requiere más o menos 4 gigas, una cosa así de espacio, y con tu USB, y te llevas tu USB contigo y para estas situaciones de emergencia y oye, mira, sales del paso súper bien. Y además dentro de estas aplicaciones hay aplicaciones muy chulas, ¿no? Evidentemente QGIS o GEDAL, el Python, Postgre, GeoServer, MapServer, no sé, hay unas cuantas bastante chulas, ¿vale? GeoSig tengo que decir que también tiene, pero no está dentro de esto, sino que tiene también su propio GIS portable, ¿no? De GeoSig portable, que también está bastante bien, ¿eh? Siempre nos olvidamos un poco de GeoSig, pero la verdad es que GeoSig también es un software muy a tener en cuenta. Eso lo pensé otra vez que viniste por aquí de comentártelo, lo del GeoSig. 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 Para hablar otro día, pero bueno, que es un software también de código abierto y hecho en España, ¿no? En Valencia. Sí, en Valencia. Yo, al principio, cuando yo estaba trabajando ahí en Valencia, en los inicios, estuve muy atento a todos esos pequeños pasos que se dieron desde la Consejería de Infraestructuras
por aquel entonces. Y bueno, la verdad es que como ha ido creciendo, a pesar de todo lo que pasó, la verdad es que es alucinante lo que pasa también con Geovesig. Ya nos dejas con ganas de que nos lo cuentes. Ya tenemos que meternos ahí en profundidad a ver cómo va eso. Muy bien. Bueno, Luis, pues eso, hoy, si te vas a un sitio, llévate el portable GIS, que hemos dicho que llevas un montón de GIS ahí metido, en un montón de herramientas necesarias. Sí. Y si trabajas con GVGIS, búscate que también está el portable GVSig. Sí, yo ya te digo, siempre lo llevo dentro del USB, tengo ahí el ejecutable y funciona fenomenal. Llevas un USB de 8 gigas o 16 gigas en el que metas tus documentos, cartografías, etcétera. Y además llevas tu QGIS ahí metidico y, oye, fenomenal. Pues genial. Pues genial, sí, es una herramienta de verdad que es súper útil estas cosas. Pues nada, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros, como siempre. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Oye, no, antes de nada, como no veo que tenemos nada de comunidad apuntado y no vas a decir nada, voy a decir yo una cosa. Voy a pedir feedback, fíjate. Sí, llevamos tiempo dándole vueltas a hacer un podcast específico de fuego, algo así. Y hoy que hemos hablado de fuego, oye, ¿alguien quiere eso? Decirnos, a lo mejor si hay feedback, nos animamos a hacer un podcast de fuego. Por ganas no va a ser. Por ganas no va a ser. Ahora falta ya que nos empujéis un poquito, y hacemos unos 10 o 12 o 15 programas de específicos de fuego. A ver qué tal quedan. Ahora nos va a escuchar alguien, nos va a robar la idea, Enoch. Ah, cachis. Bueno, pues que contacte con nosotros y la hacemos en conjunto, si no va a robar la idea. Sí, por favor. Bueno, Enoch, ¿qué nos recomiendas? Escribirnos y vemos. ¿Qué me recomiendas esta semana, Enoch? Pues mira, te voy a recomendar un podcast que no es un podcast, porque te voy a recomendar radio. ¡Ostras! Te voy a recomendar un programa de Radio 5, que se llama 5 Pistas, ¿vale? Es un programa, creo que es de lunes a viernes, no sé si de lunes a viernes o lunes a jueves, algo así, y son 25 minutitos. Y es música, pero comentada sobre un tema en concreto, y la verdad que me está enganchando. ¿Pero lo escuchas en directo o lo escuchas luego en el empaquetado de podcast? Yo lo escucho como podcast, pero al final es radio. Sí, no es podcast. Bueno, ¿y qué nos recomiendas tú, Juan? Pues mira, yo ya lo dije la semana pasada, pero os voy a recomendar una cuenta de Instagram que acabamos de crear nosotros, que se llama Conoce la Erriza, o la biodiversidad de la Erriza. Para conocer este ecosistema, estos brezales mediterráneos, brezales del sureste de España, alcornocales, incluso el norte en torno al estrecho de Gibraltar de Marruecos, que vamos a estar un año ahí por lo menos dando contenido, dando valor, poniendo en valor ese ecosistema. Y oye, buscarnos. Creo que en Facebook también vamos a estar, estas cosas de Instagram que te obliga a estar en Facebook también. A ver si les obligan los tribunales a partirlo y ya no es así, pero por ahora te obligan. Así que estaremos yo creo que en los dos sitios, en Facebook y en Instagram. Pero bueno, seguidnos en Instagram, donde va a estar el contenido que vamos a generar junto con la gente de la Universidad de Cádiz. Pues genial. ¿Terminamos? Venga, vámonos. Pues mira, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que ya sabes que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, por el feedback que os hemos pedido específico, así que a ver, por favor, darnos feedback, a ver qué os parece esa idea. Y eso, que muchísimas gracias por compartir, por todo el feedback que nos dais y por esos comentarios que nos llegan, que la verdad que nos hacen siempre muchísima ilusión. Te esperamos la siguiente semana en Actualidad y Empleo Ambiental. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!